de noticias. Hola, ¿qué tal amigos? Seguimos desde Lima, Perú, en el contexto del Congreso Salvemos a la Familia 2019 y ahora me encuentro con el pastor Hugo Márquez de Argentina. Él es pastor de la iglesia Jesús es Rey en la ciudad de Neuquén y además dirige un colegio que es el colegio Amén, allá en la ciudad de Neuquén. Pastor, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, sí, el Colegio Bautista y Amén es la sigla de la ONG, Asociación Mutualista Evangélica Neuquina. Gracias por la aclaración. Queríamos aprovechar, pastor, que nos encontramos por acá para analizar un poquito lo que recién acaba de ocurrir en su país, en Argentina. Las elecciones, como todos lo saben a través de las noticias, Alberto Fernández junto con Cristina Kirchner han resultado ganadores en primera ronda de la elección presidencial. Y entonces mucha gente está asustada y está con los pelos parados diciendo, bueno, la izquierda está volviendo al poder en Argentina, no aprendimos del pasado. ¿Cómo analizamos la situación política que está viviendo su país en estos momentos? Bueno, en Argentina hay un concepto que se llama grieta y hay una franca división que involucra a los cristianos también. Entonces hay cristianos que están muy preocupados, como vos decías, y que ven con mucho pesimismo el futuro del regreso de la izquierda, pero también hay cristianos que están muy felices y celebrando, porque ven esto con simpatía, en el sentido de que aparentemente este gobierno va a defender a los pobres, va a defender el trabajo, y va a defender el salario. Por otro lado, hay un grupo de cristianos que están muy preocupados con que terminó el gobierno de Macri y ve este tiempo con mucha preocupación, y otros que están felices que haya terminado porque había un alto índice de inflación y de precios y de servicios. Así que los cristianos también estamos en esa grieta. No está claro bien cuál es un sentir homogéneo de la iglesia. Puede decir que la iglesia está polarizada, al igual Sí, que la población argentina hoy en día. correctamente. Sí. Ahora, ¿cómo ha sido la participación de la iglesia en las pasadas elecciones en su país? Bueno, por primera vez se ha intentado que la iglesia tenga un pensamiento más homogéneo. Y hasta antes de las elecciones, con el tema del aborto y del matrimonio igualitario y con la educación sexual integral, es como que pareció que el pensamiento se estaba uniendo. Pero cuando llegó el tema de las elecciones, muchos cristianos se pusieron la camiseta partidaria y se olvidaron de esos valores y priorizaron, digamos, aspectos políticos. Yo creo que la gran mayoría de los cristianos se politizó y se sumó a la grieta hacia un lado y hacia otro lado, y una minoría, un 1.7%, se mantuvo fiel a defender los valores cristianos como son la vida y la familia según el diseño de Dios. Usted nos está hablando específicamente de la participación del Frente Nos con Juan José Gómez Centurión como candidato a la presidencia y la evangélica Cynthia Houghton Correcto, como candidata a la vicepresidencia. Este Frente Nos sí, no logró captar el apoyo evangélico porque muchos pensaron más políticamente. Ahora, hemos escuchado muchas críticas, incluso de cristianos, diciendo que, bueno, que los cristianos debieron haber votado por Macri, pero que la participación del Frente Nos agrandó esa grieta, ¿no? Los que estuvieron votando por el Frente Nos le restaron votos a Macri. ¿Cómo analizamos eso? Yo no creo que Macri tenga el voto evangélico, como no creo que Fernández tampoco lo tenga. Así que creo que no le restaron votos a nadie. Es decir, algunos tenían mayor expectativa de que Macri gane y pensaba que el voto evangélico lo tendría que votar a Macri. Pero
La otra mitad pensaba que el voto evangélico tenía que apoyar a Fernández, que tiene un perfil más social, vuelvo a decir, que va a defender el trabajo, va a ayudar a la pobreza, bueno. Entonces, yo creo que el Frente no le quitó voto a nadie. Son votos genuinos de aquellos cristianos que han dicho, tanto Macri como Fernández están identificados con la ley de aborto, están identificados con el matrimonio igualitario y con la ley de educación sexual integral. ¿Cómo entendemos que haya cristianos que están dispuestos a votar por un candidato que sabe, que ha reconocido, que está matriculado con una agenda pro aborto y pro ideología de género, sabiendo que la misma Biblia está en contra de esto? Me cuesta entenderlo. Tengo muchos amigos en eso y me duele y me cuesta entenderlo. Que pongan la defensa de la vida, que pongan la defensa del matrimonio según el diseño de Dios, que pongan la ley de educación sexual integral abajo de la alfombra para votar por un candidato, no sé por qué razón. Algunos votan a Macri en defensa de la República y los otros votan a Fernández en defensa de políticas más sociales. Pero no entiendo cómo pueden negar algo tan fundamental. Yo no lo entiendo y no lo puedo explicar. Ahora bien, el tema del aborto fue un tema que quedó como congelado, la discusión se intentó retomar incluso antes o cuando estaba comenzando la campaña política, se tomó la decisión de paralizar el tema por todo el tema electoral. Sin duda alguna será uno de los primeros temas que salten a la palestra legislativa. El primero. O el primero. Ya lo dijo Fernández. Bien, ahora... quiero decir algo. Sí. Los cristianos que apoyaron a Fernández van a rendir cuenta delante de Dios de haberlo apoyado. Como hubiera sido igual si lo hubieran apoyado a Macri. Porque Macri fue el que abrió el debate por el aborto. Entonces, ¿cómo hace un cristiano después para responder que él apoyó eso? Nos estaba llegando hoy justamente información de lo más reciente con respecto a cómo estaría dividido el nuevo Congreso entre los verdes, que son los pro aborto, para los que no lo saben, y los celestes, que son los que se oponen al aborto, los que defienden la vida. Y nos resultó muy interesante que en diputados hay mayoría de verdes, pero en el Senado hay mayoría de celestes. Sí. Entonces parece como uno podría vislumbrar que va a repetirse la historia, ¿no? Diputados aprobando el aborto y luego el Senado cerrándole la puerta. ¿Cómo lo vislumbra eso? Las diferencias son muy pequeñas y uno no puede sumar matemáticamente, porque detrás de esto hay extorsiones políticas y económicas. Y hay unos que se pasan de y hay bando. algunos que se cambian, venden su conciencia, no van ese día a votar o votan, no es lo que yo pienso, pero creo que lo tengo que votar. Entonces, está muy difícil la situación. Personalmente creo que se va a aprobar. Es un pensamiento solamente. Para finalizar, pastor, que hablamos de estos temas y a veces hay quien se desanima, ¿no? Quien se entristece, quien se deprime. Un mensaje de esperanza para finalizar, para Argentina y para Latinoamérica también, que parece que en estos días estamos con mucha desesperanza. Bueno, primero decir que nosotros tenemos que luchar porque es nuestro deber, no para ganar. Si no, la iglesia primitiva hubiera desaparecido con la persecución de los emperadores. Entonces, no tenemos que desalentarnos. Nosotros luchamos porque queremos ser fieles a los principios cristianos, a la palabra de Dios. No importa el resultado. No importa si nos amenazan con un horno de fuego calentado 7 veces. No importa si nos amenazan con una fosa de leones. No votamos para ganar. El cristiano no debe votar para ganar. Somos iglesia, no partidos políticos.
Lamentablemente muchos pastores y cristianos han confundido la iglesia con el partido. Nosotros somos iglesia y lo que el Señor demanda de nosotros es que seamos fieles, no que ganemos. No que gane Macri o que gane Fernández, que seamos fieles. Y creo que no hemos sido fieles en defender uno de los principales mandamientos, no matarás. Y lo hemos dejado de lado por mezquindades políticas. Entonces, primero, no desanimarse. Haya ganado quien haya ganado, la vida sigue y la marcha triunfante de la iglesia también. Recordemos a Juan qué le pasó. Cuando la iglesia era perseguida, eran matados sus pastores, eran arrojados al circo romano, el Señor lo arrebata en la isla de Patmos, lo lleva al cielo y le muestra la realidad. ¿Quién gobierna? Es el que estaba en el trono sentado y tenía el bastón de mando. Así que no temamos por quién gobierna. El que escribe la historia es el Señor. Y el que gobierna de arriba todas las cosas es el Señor. Si Él puso a tal gobernante, permitió que estuviera, el Señor sabe por qué. Lo que Él está esperando de mí es que yo sea fiel. Nada más. Así que yo les animo a que no se desanimen, a que no se entristezcan, a que pensemos que nada de esto está fuera del control de Dios, que esto no se le escapó a Dios. Sabrá Dios por qué. Y en tanto nosotros sigamos siendo fieles, aún en lo poco, porque seremos puestos en lo mucho. Hugo Márquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Flash de Noticias.